Continuemos con el abordaje de las infecciones de vías urinarias. Ya en el primer video estuvimos haciendo una introducción de las mismas, definiéndolas, definiendo los factores de riesgo y demás. En este video nos vamos a centrar en las presentaciones clínicas de la misma, que sería la cistitis y la pielonefritis. Recordemos un poquito cómo se desarrolla la infección. Tenemos que en la gran mayoría de los casos, más exactamente el 98% de los pacientes, se va a dar por vía ascendente. Es decir, desde lo que sería la uretra va a migrar la bacteria en primera instancia hasta la vejiga. Si se instaura ahí y crece, me va a formar el síndrome clínico conocido como cistitis aguda. Ahora, si la infección sigue ascendiendo, me va a causar lo que sería la pielonefritis al llegar al parénquima renal. Entonces, empecemos hablando de lo que es la cistitis aguda. Es el compromiso de la vejiga que va a tener una presentación clínica como síntomas irritativos urinarios. El paciente va a tener disuria, dolor suprapúbico, polaquiuria, tenesmo vesical y en términos generales cualquier paciente con infección de vías urinarias puede presentar de igual forma hematuria, ¿vale? El diagnóstico se fundamenta mucho en la clínica, en tener esos síntomas irritativos urinarios en mi paciente. Sobre todo, por ejemplo, si estamos en el contexto de una paciente que ya tiene antecedente de infección de vías urinarias, sabemos que la prevalencia y la incidencia de la misma va a ser mayor y la recurrencia de igual forma. De igual forma, a pesar de que la clínica sea tan clara, nosotros debemos tener en cuenta algunos diagnósticos diferenciales en todo este contexto del síndrome miccional. Por ejemplo, en mujeres, siempre que querramos descartar una infección de vías urinarias, preguntemos por sintomatología de ETS y de igual forma preguntemos por síntomas que estén asociados a vaginitis o a vaginosis. Por ejemplo, si mi paciente tiene disuria por la quiuria, pero también tiene prurito vaginal, el prurito ya no es algo que se relacione tanto con las infecciones de vías urinarias. Y quizás toda esta sintomatología y el síndrome mencional que está teniendo mi paciente no es una infección de vías urinarias, sino una vaginitis o algo por el estilo. Lo mismo, por ejemplo, en los hombres. Si un hombre tiene disuria, polaquiuria, tenemos vesical, pero además de esto tiene dolor perineal, esto me debe hacer sospechar de una prostatitis, en donde a pesar de que tiene síntomas miccionales, ya no vamos a estar frente a una cistitis aguda y claramente el diagnóstico va a cambiar por completo al igual que el tratamiento. Entonces, por eso les coloco la relevancia de que hagamos una anamnesis para buscar esos diagnósticos diferenciales y que algunos pacientes seleccionados se pueden beneficiar del tacto vaginal y del tacto rectal. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico definitivo? A través de un uroanálisis patológico. Para ello les traje un uroanálisis de una paciente que tuvo una infección de vías urinarias, una paciente real. Ya hice un video explicándoles cómo se realiza la interpretación correcta de un uroanálisis, se los voy a dejar fijado. Sin embargo, para efectos prácticos, en este video simplemente nos vamos a centrar en qué debemos buscar en el contexto de la infección de vías urinarias. Nos centramos en la presencia de sangre, de esterasa leucocitaria, de nitritos y el estudio microscópico. La sangre puede estar presente y, como les digo, puede estar presente tanto en una cistitis como en una pielonefritis. No va a haber mayor diferencia. Quizás si me dieran el diferencial, me dieran si son hematíes dismórficos, esto me habla más de una infección alta o de un compromiso del parénquima renal. Entonces será como que la única diferencia. Esterasas leucocitarias, importante. En la gran mayoría de los casos las infecciones de vías urinarias van a estar positivas. Los nitritos, si tengo un paciente con nitritos positivos, esto es muy sugestivo de una infección de vías urinarias y debo iniciar a tratarlo. En este contexto, una cistitis aguda. Ahora, tener en cuenta que unos nitritos negativos no me descarta el hecho de que mi paciente esté cursando con infección de vías urinarias. ¿Por qué? Porque recordemos que esta conversión a nitritos está dada sobre todo por enterobacterias, que son, en la que la gran mayoría de los casos, causan las infecciones de vías urinarias. Pero si yo tengo un paciente con una infección de vías urinarias, con un germen atípico, no sé, un estafilo, por ejemplo, puede que esta conversión no se dé. Y voy a tener nitritos negativos, pero a pesar de eso, mi paciente, si tiene clínica y tiene el resto de manifestaciones a nivel de los laboratorios, puedo sospechar de una infección de vías urinarias. Por su parte, en el estudio microscópico, pues voy a tener los leucocitos, voy a tener hematíes, células epiteliales importantes para descartar de que no esté contaminado lo que sería la muestra.
y la presencia de bacterias per se, ¿vale? Importante de igual forma, pacientes que tengan alteración anatómica, por ejemplo, que usen sonda, son pacientes que van a tener piuria, es decir, que van a tener ya como tal leucocitos en la orina, simplemente por el hecho de tener la sonda. Entonces, en estos pacientes que estamos sospechando una cistitis, se debe realizar el recambio de la sonda, sobre todo si ya tiene más de 2 semanas con la misma, se debe tomar la muestra e estudiar esa muestra para hacer el diagnóstico diferencial de si estamos cursando con una infección de vías urinarias versus si esa piuria o esa sintomatología que está teniendo el paciente es por la sonda como tal. ¿Cuándo solicitamos urocultivo? En el contexto de la cistitis aguda, regularmente no se solicita urocultivo de rutina. Hay algunas condiciones específicas donde podría solicitarse. Por ejemplo, esa paciente que tiene infecciones de vías urinarias recurrentes, la cual vino con un uroanálisis patológico, le instauré manejo, pero de 2 a 3 días posteriores al manejo todavía persiste con la sintomatología. Debo realizarle un urocultivo para tener una guía frente a cómo instaurar el manejo antibiótico, ¿vale? Y de igual forma, pues ya por protocolo, las pacientes embarazadas también requieren de urocultivo, porque recordemos que las infecciones de vías urinarias, en términos generales, inclusive las bacterias asintomáticas, requieren de un abordaje sistemático y organizado y un tratamiento oportuno para disminuir la morbilidad materno-fetal. Pasamos al tratamiento. Las opciones que tratamiento tenemos. Voy a fijar en primera instancia aquellas que quizás son más disponibles para todos nosotros en Latinoamérica, como será la nitrofurantoína, trimethoprim sulfa, la fosfomicina, las fluoroquinolonas y los betalactámicos, ¿vale? Ahora, para instaurar el manejo yo debo tener en cuenta distintas cosas. En primera instancia, la resistencia al trimethoprim cada vez es más alta a nivel mundial y si yo deseo instaurarlo debo tener claro si esa resistencia en mi país o en mi localidad es superior o no al 20%, ya que si es superior al 20% no debe indicarse porque es una resistencia bastante alta. De hecho, en Colombia, en términos generales, ya muy poco, por eso estamos utilizando trimethoprim en el manejo de las infecciones de vías urinarias, porque la resistencia es bastante alta al mismo. Segunda condición a tener en cuenta. Nosotros cuando solicitamos un uroanálisis, lo encontramos patológico y decidimos instaurar un manejo antibiótico, debemos buscar el menor efecto colateral. ¿Qué quiere decir esto? Los antibióticos no son fármacos que sean selectivos. Van a acabar con ese patógeno que está causando la infección de vías urinarias, pero también me puede acabar con la flora normal. Lo que queremos evitar es que se acabe en exceso con la flora normal, ya que esto aumenta la probabilidad de tener infecciones a futuro. ¿Cuáles son los fármacos que tienen un mayor perfil de seguridad en este contexto? La nitrofurantoína y la fosfomicina. Por eso, si quisiéramos armar una estrategia de manejo de la cistitis aguda, nuestras opciones de primera línea deberían ser nitrofurantoína y fosfomicina, excepto, tenerlo en cuenta, en la cistitis durante el embarazo, en las mujeres embarazadas, en donde el escenario cambia un poco. Vamos a ver que en las mujeres embarazadas no se debe suministrar nitrofurantoína, sobre todo si estamos en el término del embarazo, ya que se correlaciona con lo que sería anemia hemolítica en el bebé. Al inicio del embarazo es bastante controversial. Hay algunos estudios que sugieren de que puede asociarse con malformaciones congénitas y hay otros que no. Pero por regla general, entonces, para cubrirnos en salud vamos a tener que la nitrofurantoína solamente la vamos a utilizar si no tenemos disponibilidad de otro fármaco, ¿vale? El trimethoprim y lo que serían las fluoroquinolonas tampoco se pueden usar, ya que se van a correlacionar con alteraciones del tubo neural y con patologías genéticas. Entonces, ¿cuáles son las mejores opciones durante el embarazo? Fosfomicina, amoxicilina clavulánico y las cefalosporinas de primera generación. Si tengo disponibilidad de cualquiera de estas, las voy a iniciar mucho antes que cualquier otro fármaco, sobre todo porque tienen una categoría B en el uso del embarazo. Ahora hablemos de la pielonefritis. La pielonefritis va a tener una presentación un poco más sistémica. Si bien los pacientes pueden tener síntomas irritativos urinarios, pueden que estos estén ausentes. Además de esto, el paciente puede tener fiebre, malestar general, astenia, puede tener
alteración del estado de conciencia, sobre todo en los adultos mayores, en donde la presentación de una infección de vías urinarias muchas veces es el delirium, es ese disconfort o esa alteración en el nivel de conciencia, en donde claramente debemos sospecharlo, ya que la infección de vías urinarias quizás es una de las entidades más frecuentes en este grupo etario. Además de esto, los pacientes pueden tener náuseas, vómitos, sensibilidad en flancos y a su vez dolor en ángulo costovertebral, es decir, lo que conocemos como el signo de puño percusión positivo. Las ayudas diagnósticas. Vamos a tener un uroanálisis patológico, ya con lo mencionado con anterioridad cuando revisamos la parte de cistitis, es decir, tener los nitritos, las esterasas leucocitarias, etc. Pero además de estos, en este contexto va a ser de gran relevancia el hallazgo de cilindros leucocitarios, en donde la presencia de los mismos me inclina extremadamente la balanza hacia una pielonefritis. El urocultivo también lo debemos tener presente. Se va a considerar patológico cuando tengamos más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias de un microorganismo. A su vez, por el compromiso sistémico que tienen estos pacientes, se puede solicitar hemograma y se puede solicitar de igual forma la función renal para estar monitorizando. Ahora, estas son las ayudas diagnósticas base, pero muchas veces nos preguntamos cuándo debemos solicitar imágenes en los pacientes con pielonefritis. Y aquí lo tenemos. Cuando mi paciente tenga sepsis o inestabilidad hemodinámica, debo solicitarlo. O cuando tenga fiebre persistente, que decido iniciar el antibiótico y posterior a 48 o 72 horas del inicio del mismo, aún mi paciente persiste con fiebre. Esto no es normal. Y se solicitan las imágenes netamente porque vamos a buscar si mi paciente tiene alguna complicación. Llámese una pielonefritis enfisematosa o llámese inclusive un acceso renal o perirenal, por ejemplo. La alteración de la función renal también nos ayudaría o deberíamos solicitar las ayudas imagenológicas y la obstrucción pensando en una litiasis renal de igual forma, ya que claramente va a afectar en la morbilidad de los pacientes. Y es importante identificarla si mi paciente aún no tiene el diagnóstico. Ahora, no lo he dicho hasta la fecha, pero si te está gustando el video, considera suscribirte al canal para que puedas tener acceso a todo el contenido que semana a semana estamos creando. Seguido a esto, una vez que tenemos claro cómo abordar mi paciente, qué estudios solicitar y demás, me parece que quizás una de las mejores formas para abordar las infecciones de vías urinarias, más exactamente la pielonefritis, nos los arroja UpToDate con este algoritmo. Entonces, por eso se los trae. Tenemos un paciente con una infección de vías urinarias, más exactamente una pielonefritis, en donde puede tener síntomas urinarios, la presencia de la fiebre, síntomas o malestar general, el dolor en flanco, en ángulo costovertebral, o aquel paciente que inclusive llega a estar totalmente séptico. Entonces, si mi paciente tiene una sospecha de infección de vías urinarias, más exactamente una pielonefritis, solicito uroanálisis y urocultivo. En estos pacientes sí o sí se solicita uroanálisis o urocultivo. Es una diferencia frente a la cistitis, en donde, como les comentaba, no en todos los casos vamos a solicitar el urocultivo. Una vez hago el diagnóstico a través de estas pruebas, la siguiente pregunta que debo hacerme es, ¿mi paciente está séptico? O si mi paciente tiene sospecha o documentación de que tiene una obstrucción de la vía urinaria por cálculos. En dado caso, mi paciente tenga cualquiera de estas dos, el siguiente paso es el solicitar imágenes porque recordemos, estamos cumpliendo en este caso con algunos de los dos criterios. O está séptico o tiene una obstrucción de la urinaria. Entonces se solicitan las imágenes, se solicita valoración por urología, en dado caso sea necesario por la parte de los cálculos. Y para explorar el manejo antibiótico yo debo conocer la epidemiología comunitaria e institucional frente a los mecanismos de resistencia que puedan tener los microorganismos. Más exactamente, en este caso, al desarrollo de la BLE. Entonces, si yo no tengo acceso a este tipo de información, voy a hacer un cubrimiento de amplio espectro, con meropenem o imipenem. En dado caso, el paciente tenga sospecha de infección por MRSA, debemos iniciar de igual forma vancomicina. Si en dado caso mi paciente es alérgico a la vancomicina o no tengo disponibilidad de la misma, las guías también sugieren el uso de linezolid o de daptomicina. Volvamos al algoritmo. Si tengo información comunitaria, es decir, si tengo esa información frente a los mecanismos de resistencia, yo debo realizar un abordaje diagnóstico y terapéutico basado
en que mi paciente tenga factores de riesgo para un germen multirrogo resistente. Para ello vamos a evaluar distintos puntos que mi paciente debe cumplir o no en los últimos 3 meses. En primera instancia, tener un aislamiento de un germen multiresistente en los últimos 3 meses. Sobre todo ellos hacen mucho énfasis en lo que sería la pseudomonas resistente a las fluoroquinolonas. Segundo, que mi paciente haya recibido atención médica prolongada en los últimos 3 meses. Llámese una hospitalización o, con mucho más frecuente, aquellos pacientes que están en un hogar de paso o en un ancianato, un hogar donde tienen a los adultos mayores, tienen un mayor riesgo de resistencia a los fármacos. Y por último punto, dentro de esta triada que evalúan en términos generales, es que mi paciente haya recibido en los últimos 3 meses antibióticos de amplio espectro, como serían las fluoroquinolonas, trimethoprim sulfa o cefalosporina de tercera generación. A su vez, esta guía como tal suma un dato adicional, y es que haya tenido un viaje reciente o haya convivido en un área en donde ya por epidemiología sabemos que hay riesgo de gérmenes resistentes a los antibióticos, como sería en India, Israel, España o inclusive México. Si mi paciente cumple con alguna de estas características, tiene riesgo de un germen multiresistente. Por ende, el manejo antibiótico va a variar. En dado caso sea este el contexto, voy a iniciar con cefepime, pipertazo, meropenem o imipenem. Ahora, si mi paciente no cumple con esa resistencia, puedo iniciar ceftriaxona o inclusive con fluoroquinolonas, ¿vale? Ahora volvamos al inicio del algoritmo para conectarlo. Si mi paciente no estaba inestable ni nada por el estilo en primera instancia y no tenía sospecha de una obstrucción renal, pues vamos netamente a evaluar la resistencia a los antibióticos. Si mi paciente tiene un alto riesgo o bajo riesgo y con ello defino qué antibiótico suministrar. Ahora, el lapso por el cual se debe suministrar los antibióticos varía acorde a las guías, pues regularmente está en un lapso de 5 a 10 días. Y recientemente han salido algunos estudios que fundamentan de que si bien una pielonefritis es una infección complicada, no debe manejarse al 100% en el contexto intrahospitalario. ¿Qué quiero decir con esto? De que, por ejemplo, mi paciente llegó, le inicié meropenem, por ejemplo, pero mi paciente tiene una evolución satisfactoria, ha evolucionado clínicamente bien, los laboratorios también vienen bien, y obtengo el cultivo y tiene un fármaco oral el cual podría suministrarle sensible para continuar con el manejo, pues yo puedo darle egreso a ese paciente para que continúe, el manejo totalmente normal en su casa, ¿vale? Y aquí tenemos pues las respectivas dosis de cada uno de los fármacos que podemos usar en el contexto de la pielonefritis. Se las voy a dejar un momento por si quieren tomar un capture o guardarla. Y pues con esto terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido.